Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a estudiar el tema de parábola, pero antes que nada quisiera hacer una breve introducción al tema para comprenderlo un poco mejor. La mayoría de la gente sabe que existen antenas parabólicas. El nombre tal vez le suene, pero si nos vamos a los términos técnicos o matemáticos, podemos darnos cuenta que la curvatura de estas no es casualidad, ya que gracias a esa forma de la curva es posible concentrar la información en un solo punto, aunque se reciba en distintas posiciones o lugares. Otra forma de utilidad que le podemos encontrar a este tipo de curvas es la luz que viene de una fuente y gracias a que se refleja en este tipo de curvas se puede esparcir. Pues bien, como buenos matemáticos queremos investigar cómo se construye este tipo de curvas, que como les digo no es accidente. Vamos a descubrir de dónde sale esa curva. Y para empezar vamos a usar dos elementos muy importantes, que es un punto, le voy a llamar F, y una recta que le voy a llamar D manuscrita. Tienen que ser de preferencia distintos, es decir, el punto no debe de estar dentro de la recta, no debe pertenecer a la recta. Esos dos elementos son nuestro punto de partida para construir la curva, y a partir de ellos puedo considerar este segmento que coloreé en verde, donde el punto M es el extremo de ese segmento, es un punto de la recta D manuscrita, y el segmento FM es perpendicular a la recta D manuscrita. Teniendo ese segmento podemos obtener el punto medio. Si no recuerdas cómo se obtiene, te sugiero revisar los videos anteriores. Y bueno, te preguntarás, ¿para qué queremos ese punto medio? ¿Para qué queremos ese punto V? Pues precisamente ese punto es muy importante en nuestra curva que estamos buscando, porque es el primer punto que podemos localizar, ya que cumple una condición que van a cumplir todos los puntos de la curva que estamos buscando. Hay la misma distancia de V a F que de V a M. La distancia de V a M es la misma que la distancia de V a la recta, porque está cumpliendo la condición de ser un segmento perpendicular a la recta. Recuerda que esa es la definición de distancia entre un punto y una recta. Es la longitud del segmento perpendicular que contiene al punto en cuestión y en el otro extremo pasa la recta. Entonces, el punto V es el primero de la curva que estamos buscando. La pregunta es, ¿cómo encontramos esos puntos que van a estar a la misma distancia de F y de la recta de manuscrita? Podemos encontrar otro punto de manera muy práctica si recordamos que se puede construir un cuadrado de lado igual a la longitud de FM. Observa este cuadrado verde donde el vértice que llamo L1 va a pertenecer a la curva. ¿Por qué? Pues porque la distancia de L1 a F es la misma que la distancia de L1 a la recta de manuscrita. ¿Cómo podemos asegurarlo? Pues porque la figura en verde es un cuadrado, es decir, sus cuatro lados son de longitud igual. Y recuerden que la distancia de L1 a la recta de manuscrita se determina por el segmento perpendicular, es decir, este lado del cuadrado está haciendo esa misma función de ser un segmento perpendicular a la recta de manuscrita. Entonces, el punto L1 también pertenece a la curva que estamos buscando. Y como te darás cuenta,
ese mismo procedimiento lo podemos aplicar del otro lado de este segmento, es decir, vuelvo a trazar mi cuadrado verde donde la longitud de cada lado es igual a la distancia del punto F a el punto M. Entonces, con eso aseguramos que la distancia de L2 a F es la misma que la distancia de L2 a la recta de manuscrita, porque nuevamente el segmento de L2 hacia la recta es perpendicular a esa recta. Entonces, ya tenemos 3 puntos de nuestra curva que estamos buscando. Habrá otra manera de encontrar los demás puntos. Para empezar, vamos a usar los recursos de la geometría analítica, es decir, vamos a ponerle coordenadas a nuestro punto V, le voy a llamar H, K a esas coordenadas. A la distancia entre el punto V y el punto F le voy a llamar P, de tal forma que esa distancia precisamente me va a ayudar a determinar las coordenadas del punto F. Recuerda que todos los puntos de esta recta vertical van a tener la misma coordenada en X, que sería en este caso la H. Pero la segunda coordenada va a modificarse de aquí hacia acá justamente las P unidades. Por eso la segunda coordenada es K, que teníamos aquí hasta donde está el punto V, más P para llegar al punto F. Y de la misma manera puedo encontrar las coordenadas del punto M. En lugar de sumarle P unidades para llegar a F, ahora le voy a restar P unidades para llegar al punto M. Por eso este tiene coordenadas H, K, que estábamos aquí, menos P para llegar a este punto. Ahora vamos a identificar la recta de manuscrita. Observa que tiene la ecuación y igual a k menos p, porque justamente es una recta horizontal, en este caso particular, y todos estos puntos de la recta tienen la misma coordenada que el punto M. Por esa razón es la ecuación y igual a k menos p. Recuerda que el k menos p es un número y va a determinar el punto exacto donde la recta cruza al eje Y. Por eso se le dice en este caso que es la ordenada. Ahora sí, ¿cómo le hacemos para encontrar otro punto, que en este caso le llamo A, que va a estar a la misma distancia del punto F que a la recta de manuscrita? Recuerda que este segmento siempre tiene que ser perpendicular para poder considerarse como la distancia entre el punto y la recta. Vamos a usar como punto auxiliar este punto N, que tendría las coordenadas X, K menos P. Recuerda que esta sería la misma coordenada porque están en forma vertical. En cambio, en horizontal todos estos puntos tienen la misma segunda coordenada, que es K menos P. Este punto solo nos va a servir para entender un poquito más lo que es la distancia de punto a recta, en caso de que no hayas aplicado mucho este concepto. La condición que cumple este punto A se puede expresar de esta forma, es decir, que la distancia del punto F a A tiene que ser la misma que la distancia del punto A la recta de manuscrita. Pero observa que esta expresión es lo mismo que esta. ¿Por qué? Porque la distancia del punto A la recta de manuscrita es la misma que la longitud del segmento AN, porque el segmento AN es perpendicular a la recta. Entonces, esta longitud tiene que ser siempre la misma que esta. Lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a describir cada una de estas partes y vamos a deducir esa curva que estamos buscando y que se llama parábola. Pero eso lo haremos en el siguiente video. Gracias, hasta luego.